¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a Soluciones. Hoy es Jueves Contable y vamos a hablar de un tema que se ha estado desarrollando en nuestra sociedad, en la que tenemos que ser no solo participantes, tenemos que ser bien inclusivos. Vamos a revisarlo en términos de la legalidad, lo que marca la norma. Hoy hablamos de las empleadas y los empleados domésticos y esta nueva norma que obliga a los patrones y a las patronas a incorporarlos a la seguridad social. ¿Cómo vamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo tenemos que cumplir? Todo esto hoy aquí en Soluciones. Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar entonces del tema de las empleadas y empleados domésticos y esta obligatoriedad con el señor contador Gonzalo Juárez López, uno de nuestros invitados consentidos de este programa. Querido Gonzalo, qué bueno que regresaste, ¿eh? Claro, hasta Mario. que encontramos un huequito ahí en tu agenda. No, Mario, con todo gusto recibimos la invitación para participar aquí en Soluciones contigo y la verdad es un gusto estar con todo tu auditorio y con ustedes aquí compartiendo. Al contrario, es todo nuestro, querido Gonzalo. Bienvenido siempre. Gracias, Mario. Y entonces, de repente, las empleadas y los empleados domésticos siempre estuvieron trabajando, pues digamos, en la opacidad legal, ¿no? Es decir, los contratábamos por el dinero que queríamos, les pagábamos cuando queríamos, los corríamos como queríamos y nunca tuvieron la posibilidad de defenderse, de tener un trato laboral digno y decoroso. Cuéntanos cómo cambia este esquema y cómo se va a la parte legal. ¿Cuál es esa historia? Fíjate, Mario, es interesante la forma en que lo planteas porque realmente viene a raíz de un cambio. Anteriormente el empleado doméstico, el trabajador doméstico, pues era una persona que muchos consideraban de casa. De hecho, comía en tu mesa, comía tus mismos alimentos, dormía en la casa, a veces hasta salía de vacaciones con la familia y muchas veces, ¿por qué no decirlo? Este empleado doméstico era un familiar, tal vez menos afortunado, que se venía con la familia y entonces realmente llevaba una dinámica, pues no tanto como de empleado, realmente. Entonces, esto hacía que el empleado doméstico como que se encontrara en el limbo, permíteme la expresión, porque prácticamente era parte de tu familia. Entonces, todos los beneficios de la familia, pues lo compartías con él. A lo mejor estoy hablando de hace mucho tiempo, pero permíteme ponerlo Pues ni tanto, ¿no? de manera romántica. Estaríamos hablando de unos 50, 60 años, ¿no? Posiblemente así es, y ha ido cambiando, ha ido evolucionando, donde realmente al día de hoy, voy a dar un brinco enorme en esta historia, al día de hoy, realmente tú ya el trabajo doméstico lo puedes contratar a través de aplicaciones para que vayan a hacerte determinado servicio, comida, limpieza, y ya tú no tienes una interacción con el empleado doméstico como antes la tenías. Pero ¿cómo se va dando en el tiempo gradualmente, Gonzalo? Es decir, ¿qué va pasando? ¿Por qué dejamos de considerarlos familia? Incluso si tú quieres, hubo épocas en que tal vez no eran tan considerados familia, pero sí eran tratados Con mucho aprecio, con mucha mucho cercanía. aprecio, Sí. con dignidad. De acuerdo, ¿No? así es. Y yo creo que ha sido parte de la misma ¿Dónde nos evolución. perdimos, no? Híjole, yo creo que hubo una pérdida de este encantamiento de tanto de ambos lados, ¿no? Como de los que contratan, los que son los patrones, como de los empleados Sí, domésticos. yo me acuerdo que hubo una época, pues no sé, todavía en los 70s, 1970s, tal vez algo de los 80s, donde en muchas casas, sobre todo en lo que era la clase media, no sé si sigue existiendo la clase media, pero Sí. lo que era la clase media tenía una o dos muchachas de servicio Sí, sí. y normalmente al menos una de ellas dormía, tenía un cuarto donde dormía. Sí, claro. Y ya el fin de semana se iba de descanso. Pero luego hubo como un parteaguas, ¿no? Sí, Dejaron sí. de ser colaboradoras de casa fijas para pasar a hacer de esto que llamaban
de entrada por salida. De acuerdo. Como sí. que ahí empezó a romperse. Sí, claro. Realmente ya no había una relación tan cercana con la familia, tan, vamos a llamarlo así, tan afectiva. Realmente se empezó a convertir en algo más laboral, decir, yo vengo, tales horas, estas son mis Y ahí te obligaciones, y me voy, y me pagas. Entonces, en ese parteaguas que yo creo que se empezó a dar entre 80s y 90s de una manera más acentuada, pues realmente ya empezó a generarse cierto conflicto laboral, permíteme ponerlo en primera instancia, con los trabajadores domésticos, con los patrones que había. Y entonces ya empezaban a decir, bueno, es que yo no estoy necesariamente aquí por cariño, ¿no? Yo estoy por ganar un sueldo Claro. y quiero mis prestaciones. Y eventualmente empezó a haber conflictos entre los patrones y los trabajadores domésticos, los trabajadores del hogar, trabajadores, trabajadoras, digo, es general. Y entonces se empezaron a presentar conflictos donde los trabajadores domésticos, en muchos de los casos, se sentían atropellados en sus derechos, sentían que no se les cumplían con sus prestaciones, sentían, y creo que en algunos casos con mucha razón, que no se les respetaban muchas de las prestaciones que otros trabajadores sí tenían, se sentían en una desigualdad. Al sentirse en una desigualdad, pues algunos empezaron a exigir sus derechos a través de juicios. Acudían a las juntas de conciliación y acudían a los tribunales donde decían, bueno, pues, ¿qué pasa conmigo, no? Pues yo soy un trabajador más. ¿Cómo establecías en el marco legal? Tenían la bronca de que cómo establecías que había una relación formal de trabajo, era la palabra de uno contra la palabra del otro, Claro. no había documento que mediara. Usualmente no lo había. No lo había. No. Si los testigos eran, pues tu familia que puede decir, no, ahí se le contrató un día para ir. Y luego la otra era, ¿cómo tasábamos el trabajo? Es decir, ¿cuánto te pago por día? Claro. ¿Y de dónde salió? Pues que si son 200 o 250 o 300 o 150, ¿de dónde salen esos números? Claro. ¿Y en base a qué tengo que calcular yo como autoridad laboral lo que te corresponde? Era un lío. Claro, tan lío era, y creo que era una responsabilidad compartida, tanto del patrón, el ama de casa o el jefe de familia, como del el empleado laboral. Y se dio, por supuesto, o dio lugar a abusos, tanto de patrones que desconocían la relación laboral. Hay unos muy ruines. Así es, patrones que realmente no respetaban al trabajador que prácticamente vivía con ellos, y algunos trabajadores que pues muy, yo podría decirlo, muy astutos, pues trataban de inflar los números para perjudicar al patrón porque se sentían de alguna manera no respetados. Agraviados, ¿no? Es correcto. Agraviados. Entonces, esto dio lugar, fíjate qué bueno que lo comentas, pues dio lugar a ciertos conflictos que se dirimieron en tribunales. Presentaban las denuncias los trabajadores del hogar, y entonces la Suprema Corte de Justicia eventualmente empezó a emitir comunicados donde decía, en una recomendación, primero sentencias que decían, tiene razón el trabajador, hay derechos que se le deben respetar, mínimos que le debemos de mantener. Aún cuando no hubiese nada por escrito. Aún cuando no hubiera. ¿Por qué? Porque esto mismo pasa con los otros trabajadores. O sea, si hay acuerdos verbales, pues ellos tienen derechos. Hay derechos. Entonces, hay derechos en el aire que, si bien es cierto, los trabajadores domésticos no están en el aire, hay articulado muy específico en la Ley Federal del Trabajo que establece los derechos de los trabajadores domésticos, cuáles son sus actividades y cuáles son sus derechos. Pareciera que estaban en un lugar muy especial. Pero, ¿sabes? No lo saben. Yo creo que ese es parte del problema, la ignorancia. No, nada más, de acuerdo. no fue difundido. Yo quiero pensar en mala onda que, pues, para que no lo sepan, porque si lo saben se van a defender. Y no siempre tienen acceso a un abogado en términos de lana, Sí. que los pueda defender bien frente a un patrón ruin que los quiera molar, claro, ¿no? de acuerdo. Y es que entonces el trabajador doméstico no solamente decía, bueno, voy a obtener mis derechos, los cuales de alguna manera empezaron a ser respetados, pero empezaron a hacer otra reclamación más importante, y es, a ver, ¿por qué los otros trabajadores, vamos a hablar de los trabajadores de empresa que tienen trabajan en un sueldo, con un horario y con ciertas particularidades, por qué ellos tienen derecho a prestaciones de seguridad social? ¿Por qué ellos tienen derecho a ir al médico, al seguro social? ¿Por qué tienen derecho a una incapacidad cuando tienen una enfermedad? ¿Por qué tienen acceso a la vivienda ese tipo de trabajadores y yo no? Y entonces la Corte se empezó a pronunciar, tienen razón. O sea, ok, tus derechos laborales, tu derecho a días de descanso, a prestaciones básicas, digámoslo así, la Ley Federal del Trabajo
te los contempla. concede, lo contempla. Sí, sí. Eso no era problema, solamente hay que pedirlo. Creo que ese es el Sí, punto. otra cosa es ejercer ese derecho. Así es, pero, Aplicar la pero, ley, dije- pues, pero sí. el cambio más importante, o el más reciente, permíteme ponerlo así, Mario, es los trabajadores empiezan a pedir sus derechos, el derecho a la seguridad social que le llamamos. Entonces, medicina, guarderías, pensiones, acceso a vivienda, dicen, ¿y eso dónde queda? Entonces la Suprema Corte se manifiesta y dice, bueno, es que este trabajador tiene derecho. Pero otra vez, como antes era una relación laboral que se basaba prácticamente en una confianza y un amor, permíteme ponerlo romántico otra Sí, vez. no, está bien. Está bien. Realmente la ley del Seguro Social no establecía este tipo de prestaciones, esta No, jamás. figura para los trabajadores. Entonces, hace una recomendación la Suprema Corte, digo, lo cual se me hace loable, no su trabajo, pero lo hizo. Dijo, hoy gobierno federal creo que hace falta implementar un programa o algo con lo cual el trabajador del hogar, el trabajador doméstico, hombre o dama, tenga derecho a la seguridad social. Entonces, el Seguro Social, en respuesta a esta petición, a esta recomendación que hizo la Suprema Corte, entendamos que hay una separación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, dijo, ok, no me obliga, pero me parece algo justo. Me parece que hay que darle el derecho a los trabajadores domésticos a la seguridad social. Y entonces lo que hicieron fue a través de un acuerdo del Consejo Técnico, que es la máxima autoridad del Seguro Social. La que gobierna el seguro. La que gobierna el seguro, el honorable Consejo Técnico, emitieron un acuerdo, si no mal recuerdo, en marzo del 2019, donde dijeron, vamos a hacer un programa piloto. Todavía sigue siendo programa piloto. Sí, bueno, pues ¿tú qué crees? Dice, vamos a verlo como programa piloto todavía. Al día de hoy es un programa piloto, se mantiene como tal, pero bueno, habla de una buena intención. Y dice, vamos a darle un acceso al trabajador doméstico a la seguridad social, como una probadita. Vamos a ver cómo empieza todo esto. Lamentablemente, ahorita hablamos del programa, si te parece, con algún detalle. Pues digo, para allá vamos, ¿no? Así es. El asunto es que la primera problemática con la que se enfrentó el gobierno federal, y que es natural, yo creo que es algo normal en muchos casos, es quién lo va a pagar. Era un sector que actualmente sus beneficios... No, y más si no lo vas a obligar. Claro, o sea... Es decir, el patrón no está obligado a contratar, a declarar en seguro que tengo un empleado doméstico y que le pago tanto. Sí, así Y es. luego entonces, si lo hago yo, patrón, estoy obligado a pagar la cuota del seguro social de la empleada. Por ejemplo, es que vamos a verlo otra vez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, muy loable su recomendación es que tenemos o tienen de acuerdo, derecho pero a ver, darle. Sí, ¿qué dice el seguro? ¿Yo los jalo? Es que ahí es donde empezó el problema. Dice, ¿quién va a pagar esto? Porque Es el la tema. indicación del gobierno federal dijo, vamos a hacerlo. Fue en el 2019. Bueno, vamos a hacerlo. Seguro Social te instruyo. El honorable Consejo Técnico se reúne y dice, vamos a iniciar un programa piloto. Vamos a darle prestaciones a los trabajadores e inician una campaña de protección al trabajador doméstico. Entonces, dice el Seguro Social, establezco a través de este programa que vamos a hacer un pago. Y con varias características, fíjate, está interesante. El Seguro Social establece, dice, número uno, no podemos demeritar a este tipo de trabajadores, que si bien es cierto tienen características de contratación muy particulares, no podemos darles menos derechos que a los demás. Porque Sí, el Seguro Social tiene varios niveles. Pero vuelvo a lo mismo. ¿En base a qué salario? ¿Cuál es la tasación? ¿No? Ese es cómo ¿Cómo funciona. lo Fíjate, sacaste? cómo lo hicieron. Fíjate, cómo lo hicieron es interesante. Pero lo primero que dijeron, digo, vamos a ver como la intención del programa, permíteme ponerlo por ahí. La intención es, vamos a darle las mismas prestaciones, Ok. vamos a identificar un salario máximo para la prestación y lo va a tasar, y eso es lo interesante, lo va a tasar el trabajador. No, bueno. No. Entonces, esto se pone interesante, bueno. porque la forma de Pues determinar sí. las cuotas, porque esto se tiene que pagar, o sea, nada es gratis en esta vida, No. nada es regalado. Se tiene que pagar, las cuotas alguien las tiene que pagar. Sí, claro. Y entonces hay un aplicativo en la página del Seguro Social donde uno entra, da los días a la semana que trabaja, pone uno el salario con el que trabaja uno y con eso nos saca un cálculo automático de cuotas. Parece algo muy sencillo. Dice, yo como trabajador voy, hago esto y le llevo la línea de captura a mi patrón para que la pague. ¿Dónde se empieza a complicar, Mario? En que, como bien lo mencionaste hace un rato,
hoy día ya no es un trabajador comprometido completa o únicamente con una familia. Digo, puede haber casos, pero no siempre lo es. Ahora, este tipo de trabajadores domésticos han cambiado su dinámica y trabajan 2 días en una casa, otro día en otra y otro día en otra. Entonces, al momento de determinar las cuotas de los diferentes trabajos que tienes, el programa hace un cálculo y dice, bueno, si gana poquito, vamos a decirlo, porque en un lugar solamente trabaja un día a la semana, lógico es que su salario pues va a ser pequeño mensualmente hablando. No sé si me explico. No, pues si tú eres una empleada doméstica que trabajas una sola vez a la semana y te pagan 300 pesos por cada vez que vas, Por ejemplo, al pues estás final del hablando mes de son 1,200 pesos. así es. Entonces, no es ni un salario mínimo, permíteme ponerlo así, ¿En pero cuánto está el salario mínimo? el salario mínimo ahorita está en 120. Hijo, no tengo el dato exacto, pero ponle tú que lo cerraron O sea, con un incremento de, O sea, de me gané 20%, 120 pesos. me gané 8 salarios mínimos al mes. Es correcto, sí, me gané 8 salarios mínimos al mes. Entonces, el asunto es el siguiente. Cuando tú trabajas con un patrón pocos días, tu remuneración es pequeña. Bueno, Sí. el cálculo del Seguro Social dice, bueno, no me interesa, tú vas a pagar el mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo, 120, como si fueran 120 pesos diarios Ok. durante todo el mes. Entonces, a ese patrón al que tú le cobras poco porque trabajas pocos días con él, su cuota se eleva. Y el trabajador Ya no fue negocio. Ya no fue negocio para el patrón. Y al patrón con el que tú trabajas más tiempo, su cuota es más baja proporcionalmente. Entonces, estamos hablando de una inequidad. Inequidad, pero ahí. además bárbara, ¿no? No sé en términos de pesos, porque habría que evaluar cada caso con cada monto, pero No, pues sí se te dispara. se le puede disparar a un Sí se te patrón. dispara. El asunto es que el que hace ese trabajo, ¿quién crees que es? El de ir a la página, meter los salarios, dar el nombre de los patrones para que la página automáticamente te dé la cuota a pagar. El trabajador. 123.22 pesos diarios. Nos dice 123, Luis. exactamente. Entonces, ya que con exactitud, digo, gracias a producción por apoyarnos con el dato exacto. Entonces, cerrándolo a 120 pesos, el asunto es, cuando tú declaras a los patrones, lo declara el trabajador. Claro. Y para el trabajador, fíjate, se presenta una situación bien interesante, porque si él declara una cantidad mayor, el Seguro Social ya se enteró, porque el trabajador lo está diciendo, y podría llegar a presentarle una prueba en contra del patrón, porque el trabajador lo está aseverando. Uf. Y él a lo mejor pagar, si la cuota, bueno, ya me la trajo, yo quiero darle la seguridad social a mi trabajador, digo, se la hago, y si el trabajador no revisa o no sabe cómo lo calculó, pudiera estar aceptando datos que no son reales Y que lo van a perjudicar. y que eventualmente lo pueden perjudicar. Sí, claro. Entonces, este es parte de que como un programa de facilidad está genial, o sea, la intención me parece muy, muy, muy noble, muy ¿No buena. te gusta el planteamiento del funcionamiento? Yo creo que es susceptible de mejora y voy a lo mejor como contador que soy, No, y Mario, político, porque me toreaste. O sea, no te gusta. perdón, definitivamente tendría algunas áreas de oportunidad. ¿Ves? No me dijiste no. Ok, de acuerdo, Mario. No, no, está bien. Creo que puede mejorar y el asunto para mí es que si lo quieres tratar como un trabajador, pues trátalo como trabajador integral. Integral, claro. ¿Y esto qué quiere decir? Sabes que hay otras obligaciones como la de que este trabajador también contribuya para el gasto público. Es decir, él Que pague también impuestos. tendría que pagar sus impuestos. Claro. Pero tiene una complejidad ahí. ¿Por qué? Porque usualmente los trabajadores que contribuyen para el gasto, que tienen un impuesto, el que se encarga es el patrón. ¿Estás de acuerdo? Tienes que retener. En y este caso, enterar. digo, voy a poner tu caso si Tienes que te parece. No, no hay problema. Tienes que retener y enterar. Así es, aquí ¿No? la televisión de los veracruzanos, pues te quita a ti un impuestito y lo Sí, paga y Hacienda. lo entera, ¿no? ¿Cuál es el problema con los trabajadores domésticos? Que no es sencillo, que el patrón, pues es un ama de casa en muchos casos. Claro. Entonces, estaría adjudicándose obligaciones para que pudiera controlar realmente todo esto y tener elementos para defenderse en caso de que así lo requiriera en el futuro, pues llevar ese control. Entonces, ¿cuál es mi comentario? Y las áreas de oportunidad que esto tendría, y a lo mejor sería un llamado a las autoridades federales que posiblemente no estén visualizando esto, pero que sería interesante que lo hicieran. Digo, el Seguro Social tomó sus cartas en el esfuerzo de darle la seguridad social al empleado doméstico. Vamos a darle guardería, vamos a darle prestaciones, o sea, vamos a hacerlo. Entonces, está genial. Pero ¿sabes qué, Sat? También valdría la pena que hicieras un esquema de facilidad. ¿Para qué? Tanto para el patrón como para que el trabajador contribuyan, porque de alguna manera este trabajador también usa escuelas públicas, también usa alumbrado,
también usa otro tipo de servicios. Entonces creo que si dieran facilidades, esto cerraría el círculo y este trabajador doméstico podría tener los mismos elementos de prueba que tiene cualquier otro Lo que trabajador pasa es que con facilidad. lo que me estás diciendo es que entonces tendrías que obligar a este trabajador o trabajadora doméstico a tributar exactamente igual que todos, a entrar a todo este esquema de derechos y obligaciones que todos tenemos. Y entonces todo ese esquema de contratación y de pago tiene que cambiar. Ya no puede ser esa lanita que saqué de la bolsa y que le di en efectivo, porque entonces el SAT me va a preguntar, ¿y de dónde le estás pagando? Lo tienes en el seguro, pero yo no lo veo. ¿De dónde lo está? ¿Y en dónde se lo estás pagando? Porque si él está recibiendo la lana, yo tengo que saber que está ingresando, para que ese ingreso lo pueda yo... Y yo creo, fíjate, y eso que Y comentas... entonces te diría, ¿les conviene? Ese es el punto, Mario. El asunto es poner las reglas claras. Entonces, ¿por qué tratarlo como un diferente cuando en esencia es lo mismo? Y hasta ahí llega. O sea, son iguales. Entonces, la ley los trata como iguales. Si nos vamos a lo que dice la ley, Son realmente iguales. tanto el patrón como Sí, el sí, trabajador sí, son iguales. les pondría todas las obligaciones que estás diciendo y están bien complejas. Entonces, si el Seguro Social creó un escenario de facilidad para el trabajador, ¿por qué el SAT no podría crear un escenario de facilidad también para este trabajador? Entonces, no quiero que cumplan como una empresa. No, imagínate. O sea, sería meternos a la boca del lobo. Y es ahí donde creo que este esquema de apoyo al trabajador doméstico puede ampliarse. ¿Para qué? Para beneficio de todos, patrón y trabajador. Pero ampliarse, ¿te refieres a esto? ¿A que entren otras dependencias y también Así es, pero que lo hagan a través de facilidades. Así es, no decir, como lo planteaste, Mario, cualquiera se asusta, ¿no? Pues es que tengo que estar declarando ingresos y pero de es que dónde te lo saqué el planteo dinero. como es, como la ley es. Es que hoy día, fíjate, y qué bueno que lo dices, hoy día el Seguro Social, si tú metes al trabajador doméstico en el esquema normal de los trabajadores, realmente el cumplimiento de obligaciones es mucho más grande. Claro. Lo que hicieron es una facilidad para que entrara y tuviera derecho a todo eso. Bueno, Sí, si lo equivales... pero si tú, y sin querer lastimar a las y los trabajadores domésticos, entendiendo que son un grupo de la población terriblemente vulnerable, De acuerdo. sin que esta sea mi intención, pero en este país, como en cualquier parte del mundo, si tú tienes derechos, tienes obligaciones. De acuerdo. ¿Por de qué no acuerdo. habrías de tenerlas? De acuerdo. Pero a lo mejor el cumplimiento de tus obligaciones, en lugar de estar en un alto estándar... Claro, hay que como cualquier ponerlas trabajador, en la realidad de su pónselo en economía. una facilidad a este, Sí, claro, porque en la realidad de son su vulnerables economía. y coincido Pero completamente. son contigo. terriblemente vulnerables. Pero entonces les abres el derecho a que tengan más, les abres la oportunidad a que tengan más derechos a su alcance porque empiezas a regular la relación. Y ese sería el área de oportunidad que creo que vale la pena. Oye, pues si tienen que contribuir de cada peso que ganan con 15 centavos, pues adelante, ¿no? O sea, los que ganan más que paguen Pero en la muchísimo. suma de los 15 centavos, Gonzalo, sí estoy de acuerdo, pero volviendo al tema de la vulnerabilidad, a una empleada doméstica que tú le quitas 15 centavos porque tiene que tributar, le pegas en toda la chapa, porque para ellas y para ellos, cada centavo cuenta para poner los frijoles en la mesa. Cada acuerdo, centavo cuesta. de acuerdo contigo. Para ponerles zapatos a los niños, para ponerles los uniformes, para comprarles los útiles, para que paguen el camión para ir a la escuela, para que puedan pagar una medicina que no encontraron en el seguro. Es decir, el tema aquí es eso que tú dices, cómo facilitarles el que cumplan con sus obligaciones, pero sin abrirles un Sin ser hoyo. lastimados, por Sin ser supuesto. lastimados, porque entonces, ¿de qué me sirve a mí entrarle un esquema de apoyo si ese esquema de apoyo me va a lastimar? Claro, mira, y otra vez, lamentablemente, el tema es quién lo paga. Vamos a ponerlo de esta forma. Siempre, cuando abrieron este esquema de este programa piloto de apoyo a los trabajadores del hogar, el costo se lo trasladaron al patrón. Yo creo que y dije 15 centavos por decir una cantidad, si se lo van a trasladar a alguien, tendrá que ser al patrón. Entonces, yo tengo muchos clientes patrones y sé de lo complicado que es una carga más. Lamentablemente aquí creo que la campaña o el decir del gobierno tendría que ser aparejado. ¿Sabes qué, patrón? Tú una parte y otra, y apoyamos a ese sector vulnerable, y a lo mejor si lo hubiera con una parte muy pequeña, también que el trabajador lo hiciera. Ya. Entonces todos colaboramos, porque realmente es muy difícil pensar en una solución
de darle sus derechos, darle sus prestaciones, porque todo cuesta, donde no todos estamos involucrados en encontrar esa solución. Entonces yo creo que en ese sentido es donde sería mejorable el esquema, para que todas las demás prestaciones, todos los demás derechos que como trabajador tienen, pues prácticamente los tengan ganados por el hecho de estar en una formalidad, porque creo que es parte Es que también ese es del el tema. Si los Son metes a la informales. formalidad, son informales, pero si los metemos a la formalidad, adquieren obligaciones. Ok, hagamos, y esa es la invitación a que las autoridades federales establezcan un esquema que, así como lo hicieron con Claro. el Seguro Social, sea lo menos gravoso posible para Claro. todos. Tiene sus problemas, los tiene y los podemos mencionar. De la misma manera, le dé otro tipo de apoyo en los demás ámbitos, para que entonces se considere un ciudadano formal y con acceso a cualquier otra prestación que pudiera haber de apoyos, de educación, de lo que tú quieras por parte del gobierno federal. Y dejar de estar como en el oscurantismo, que Sí. eso es lo que prácticamente hoy día se está destapando con estos cambios que se están dando. Y que a mí me parecen muy positivos. Yo quisiera seguir platicando contigo, tengo que ir a la pausa, pero yo quisiera pedirle a Gonzalo Juárez López, el señor contador público, invitado nuestro hoy, que regresando hablemos de cómo ha evolucionado el programa piloto, es decir, si hay números, cuál ha sido esta proyección, cuántos se han afiliado, en qué zonas del país, cómo ha funcionado y qué es lo que viene después. Después de la pausa, regresamos con Gonzalo. Hay más soluciones, no se vaya, ya regreso. Gracias por continuar con nosotros. En Soluciones tenemos como invitado al señor contador público Gonzalo Juárez López. Estamos hablando de la incorporación de empleadas y empleados domésticos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos ha explicado en la primera parte con una gran amplitud. Gonzalo, es un programa piloto del gobierno federal. Te pregunto, querido Gonzalo, ¿y cómo va el programa piloto? ¿Qué números tiene? ¿Qué tiempo lleva? Inició el decreto en marzo del año anterior. Y O sea, no tal ha vez la cumplido primera ni el año. incorporación, ¿como para cuándo No ha habrá cum- sido? no, híjole, realmente tardó un poquito en empezar a operar porque el documento salió en marzo, pero ya por ahí de mayo es como realmente ya se permitieron las incorporaciones. Entonces ya hubo incorporaciones. Y precisamente en atención al comentario que hacías, Mario, de bueno, vamos a ver los números. Realmente es muy poca la incorporación de los trabajadores domésticos a este esquema de piloto de beneficio. Yo te puedo decir que es inferior al 5%. No me digas. Estamos hablando de una población de más o menos, según estadísticas del Seguro Social, que manejaron en esta propuesta de programa, de que se encuentra en este sector de la población económicamente activa 2.4 millones de trabajadores domésticos. Así es. Y yo te podría decir que realmente la incorporación, no tengo los números, digamos, al día de hoy, pero hasta las últimas estadísticas que tuvimos oportunidad de acceso de ver, de una incorporación menor al 5% de este tipo Es decir, de ¿cuántos? trabajadores. Pues estamos hablando como 10,000 personas. 10,000 de más o 2,5 menos. millones. Así es. Son muy pocos. Muy poco, muy Ahora, poco. este 5%, ¿se inscribieron 100,000, ellos? perdón, son 100,000, perdón. 100,000. Sí. ¿Se inscribieron ellos o los inscribieron los patrones? De hecho, la incorporación la hacen de manera conjunta y atendiendo al programa entre patrón y trabajadores que se hace la incorporación. Así es. ¿En todo el país el programa piloto o hay regiones del país donde se está implementando? No, es en todo el país. El programa es federal y podría yo decirte que si bien es cierto, en todo el país ha habido movimientos, donde más se ha acentuado la incorporación de trabajadores de este tipo al programa ha sido en la zona urbana. Por supuesto, en las ciudades más grandes. ¿Veracruz no sabes cómo está? ¿Estado? Veracruz como estado no te podría yo decir, pero de acuerdo también al último informe de incorporación de trabajadores, debe estar entre el lugar mejor dicho, de la segunda mitad del lugar 16 para abajo. O sea, no es de los estados más importantes en incorporación a este programa. Los patrones en Veracruz no somos tan generosos. No lo hemos visto, yo creo que con una apertura de mejora para la situación de nuestros trabajadores domésticos. Así es. Ahora,
¿Cómo se incorpora un trabajador doméstico a este programa? El trámite lo hace a través de internet, donde él tiene que solicitar su número, tiene que solicitar un número en el Seguro Social y con él solicitar la incorporación al programa. Si soy un trabajador doméstico y solicito la incorporación, con ello, con un solo número, es un trámite muy sencillo, lo hace en cualquier subdelegación, le aportan el número y con él puede entrar o puede acceder a la plataforma, que es una plataforma muy, a lo mejor no es la mejor, pero es muy, muy práctica, muy sencilla, donde él informa los datos de cuántos patrones tiene y le generan una línea de captura. Y con ello, con ese pago, el trabajador tiene acceso a las prestaciones y a los servicios de las instituciones de seguridad social. ¿Eso sustituye o es equiparable a la cartilla de salud que tenemos todos los que hacemos uso del servicio del Seguro Social? No, definitivamente, qué bueno que hace el comentario Mario. El trabajador tendrá que sacar Su cartilla. sus O cartillas. sea, ir con esa línea de captura Él demuestra su vigencia. a mostrar su vigencia de derechos. Así es. Para que le expidan su... Es correcto. Su Ya, cedulita, en las ¿no? unidades, es que el Seguro Social, digamos que se divide en la parte administrativa y la parte médica. Sí. Entonces, en la parte médica él tendrá que cumplir con todas sus obligaciones, acudir, llevar sus beneficiarios, porque es una ventaja muy grande para el trabajador doméstico, que puede tener beneficiarios incorporados en esta seguridad social. Entonces, él va, saca la cartilla para la familia y designa sus beneficiarios. Por eso es muy importante que adquiera su número. Entonces, ya con esta tramitología que hace en la unidad médica, el que le corresponda a su domicilio, el trabajador, lo único que tiene que ver es mantener la vigencia de sus derechos a través del pago precisamente de las cuotas que hagan sus patrones. Entonces, prácticamente la responsabilidad, y eso es lo complicado desde mi punto de vista de este esquema, pues que el que tiene que estar al pendiente del pago de sus cuotas es el trabajador. Híjole. Cuando en muchos otros esquemas el patrón es el que se encarga del cumplimiento de esa obligación. Entonces lo genera. Es una labor, puede ser una labor compartida. Puede haber tal vez un patrón que diga, mira, yo te ayudo, Yo lo hago. yo lo saco y aquí está yo tu voy y línea yo de lo pago. captura. Ajá, yo lo pago y te entrego la copia para que tú tengas esta vigencia de derechos. Pero al ser un programa, al ser una idea realmente innovadora y que no está incorporado en todo el esquema de cumplimiento de obligaciones, de regularidad que se debe de llevar ante un cumplimiento de una obligación de este tipo, pues tiene estos recovecos donde pues creo que lo mayor o lo que está prevaleciendo es el acuerdo de las partes, ¿no? ¿El decreto marca temporalidad de este programa piloto? No ¿Qué marca una dice? temporalidad. Él inició, dice, vamos a ver cómo funciona en la exposición de motivos del programa. Es decir, lo vamos a arrancar. Hay estos números, decía yo, 2.4 millones de personas que vamos a beneficiar. Vamos a ver cómo funciona. Porque la verdad sea dicha, y te hablaba yo de las mejoras que pudiera tener el programa. Para mí, las mejoras del programa es que este programa no sea exclusivo de la seguridad social, sino que sea más amplio. ¿Por qué? Porque le podría dar más beneficios a los trabajadores. El asunto es que queda pendiente, y yo así lo veo, que para que se considere un derecho ganado de los trabajadores, tendría que hacerse una modificación en la ley del Seguro Social, porque hoy día está como un programa, y este programa es opcional. Y al ser opcional, pues muchos patrones no están tomando esta formalidad, esta responsabilidad de decir, lo voy a hacer porque no me queda de otra. No sé si me explico. Sí. Entonces, son de las particularidades del programa. Entonces dice, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo trabaja y seguramente en algún momento, dependiendo de la afiliación que logren tener en un tiempo específico, que no lo mencionaron, o sea, como programa vamos a evaluarlo. Entonces está abierto. Está abierto, exactamente. Puede seguir como programa y nunca mejorarse, aunque la idea sería que hubiera una evaluación, posiblemente 2 o 3 años, el Seguro Social lo evalúe, presente un dictamen al Ejecutivo Federal y entonces amplíen el programa Pues es que para proteger al trabajador del Va hogar. para un año, Sí. tiene 8 meses, más o menos, Sí, así es. y solo se ha registrado el 5%. No veo una proyección a 2 años en donde tengamos al menos la mitad, digamos, ¿no? De acuerdo. Sí. Lo que me preocuparía es, y si el programa no funciona, ¿qué vamos a hacer con aquellos que ya aceptamos? Híjole, creo que ahora sí, como todos están entrándole con la voluntad de que lo están haciendo por un bien superior. Si el programa se llegara a acabar, creo que el patrón respiraría solamente en el sentido de que ya no es voluntario. Pero imagínate el derecho que ¿Ya generó? que le generó al trabajador, porque él va a decir, bueno, a ver,
El programa Ajá, a ya mí se no me lo terminó, quitas, pero la seguridad social a mí me gustó y es natural, Mario. O sea, la gente, el que puede tener acceso a la salud, a que haya quien le cuide Pero a al ver, niño, imagínate a ver, el gran beneficio. me surge algo ahí. Sí. ¿Y la creación del INSABI no sería algo que podría terminar el programa? Porque al final, este trabajador o trabajadora doméstica tendría seguridad social a través del INSABI. Por supuesto, Mario, digo, aquí, digo, es que el INSABI está dirigido para personas, o la creación del INSABI está dirigido para personas que no tienen esa cobertura yo por lo este sé. tipo de trabajo. Pero a Entonces, ver, yo soy ahorita trabajador doméstico. sí, Mi patrón no me ha incorporado al Seguro Social. Pues voy y me meto al INSABI. claro. ¿Ya para qué lo quiero puede entrar al hacer, programa? Sí, claro. Es decir, por eso pregunto, ¿son iguales, no son iguales? ¿Perderías algo? ¿En uno Claro, estarías claro, mejor que en sí, el sí, otro? sí, No lo no, sé. yo en ese sentido sí tengo que Sí decirlo. tendría digo, razón de ser un programa piloto de este tipo de seguro claro. si ya tengo INSABI. Sí, claro, claro, porque el INSABI lo único que te da es salud. Y realmente las prestaciones que el Seguro Social le puede llegar a dar a un trabajador son, no voy a decir que enormes, pero sí son mucho más amplias que simple Por ejemplo. y sencillamente la salud. Pensiones. El hecho de que después de que tu vida laboral estés durante mucho tiempo trabajando con una persona y que te garanticen tu subsistencia cuando llegues a una edad adulta y te despidan o simple y sencillamente ya te quieras retirar por el tiempo laborado, es una ventaja que no te da el INSABI. Digo, solamente por hablar una. La profesora Reyes, la ley contempla a las trabajadoras cuánto es lo justo que hay que pagarles, pues solo acude una vez cada 15 días, 3 horas. Y quiere ganar como si trabajara 8 horas, ¿como cuánto sería su salario justo por ese tiempo? Ah, caray, profesora Reyes, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Y lamentablemente no podría yo responderle con una cantidad tal vez tal cual usted le esperaría. Creo que el trabajo, el convenio de pago tiene que ver con el acuerdo entre las partes. Una persona que sea muy responsable, que le deje las cosas muy bien hechas, que sea honesta, que usted la evalúe que está cumpliendo su trabajo, definitivamente requeriría un mayor pago que una persona que no lo fuera. Por eso es tan difícil estandarizar los Pues es sueldos. que es lo que decíamos desde un principio. Hay un mínimo, Lo que pero- yo te decía, bueno, yo como patrón quiero contratar un empleado doméstico. ¿Dónde me informo cuánto se le paga por hora? A ver, lo quiero solo para limpiar mi casa. Sí. ¿Cuánto le tengo que pagar por un día de trabajo? Hay quien ¿Dónde lo encuentro eso? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué lo determina? No en Jalapa, la oferta y la demanda, Mario, así de simple. Es la oferta y la demanda. ¿Y el tiempo de traslado del trabajador de su casa y de regreso que también cuesta? También, eso es otra vez parte Son del horas hombre, ¿no? establecimiento. Sí, pero es parte de la oferta y la demanda. Yo creo que sigue siendo eso. ¿Quién ha empezado a tasarlo? Voy a mencionar lo que pasa en otros lugares. Digo, no hablemos, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, donde allá hasta, insisto, vía una app, tú puedes mandar a traer a una persona para que realice es otro ciertas rollo, actividades. Pero vamos a regresarnos aquí. Ya casi no hay. Aún en México, ya realmente ya el concepto de trabajador del hogar, que está dentro del hogar, que vive junto con nosotros, está desapareciendo en cierta manera, o en gran medida, mejor dicho. Y lo que ahora se está haciendo es que ya las plataformas están haciendo estos servicios de contratación para enviar a los empleados y ellos están empezando a tasar. Aquí, maestra, profesora, yo le invitaría a que revisara usted en internet, le puedo asegurar que va a encontrar información de cuánto están cobrando algunas prestadoras de servicios de outsourcing por enviarle personal a su domicilio para que le haga el servicio que usted quiera. Y le puede dar una idea de cuánto puede costar. Por supuesto, va a haber más baratos y va a haber más caros. Y ya depende de cada quien lo que desee pagar. Y déjame decir, agregar a eso, y habrá confiables y no confiables. Por supuesto. ¿Cómo sé yo a quién estoy metiendo en mi casa? Que ese es el otro tema, ¿no? Es correcto. Y por ello, mi Mario, hace un poquito complicado, o más complicado responder su pregunta de poder tasar el servicio. Digo, hay un salario mínimo, ese todos lo sabemos, hace rato nos confirmó producción que estaba 123.22. arriba de los 120 pesos. Bueno, tenemos ese parámetro, nada más. Ese es un parámetro que puede servirle para esto. Pero va a depender de que el colaborador decida. No, pero si tú le dices a una empleada doméstica, o un empleador, con todo respeto, necesito que vengas y hagas la limpieza en mi casa, que le va a llevar, no sé, 4 o 5 horas estar ahí, y te voy a pagar 123 pesos, no van. Pues yo creo que Porque a esos 123, lo que decía Luis, pues tienes que quitar el camión de ida, el camión de regreso, no sé. Sí, si sí, tuve sí. que comprarme algo de comer en el camino, ¿cuánto le quedó?
Y por eso es que tasar en una cantidad específica la prestación de un servicio al trabajador del hogar es muy complicado, porque no sabemos de dónde viene, cuánto gasta, qué responsabilidad tiene, cuánta confianza le tenemos, qué también hace su trabajo, y por eso no deja de ser una relación de un acuerdo mutuo entre las partes. Creo que respondiendo a la pregunta de la profesora. Y entonces, ¿qué hacemos con este programa piloto? ¿Cómo poderle dar seguimiento? ¿Y cuál es su recomendación como contador? ¿Debemos o no debemos incorporarlas? ¿Debemos o no creer en este programa y cómo hacerlo? Creo que el programa tiene desde el punto de vista, otra vez, siempre lo digo, romántico, filosófico, creo que tiene una muy buena intención, que es proporcionarle la seguridad social a personas de un sector muy vulnerable y muy específico que no lo estaban teniendo. Es decir, tú Me parece propones que sí. seguirlo. Así es, o sea, yo creo que Y sí. adoptarlo, pues. Adoptarlo. Sí. Si tú tienes esa intención y lo consideras valioso para fortalecer la relación laboral que tienes con el trabajador doméstico, toma el programa. O sea, no es problema. Y ojo, es mejor entrar en este programa, porque tuvimos un caso de un cliente que él incorporó a su trabajadora al régimen general de los trabajadores, a su trabajadora del hogar, y la incorporó. Y todo iba muy bien hasta hace 4 o 5 años. Hasta que se pelearon. No, fíjate, aquí este tema de la relación entre patrón y trabajador no la quiero ni tocar. Esa la dejaremos para los abogados laborales, ¿no? Ok. Pero vamos a hablar de esta persona que le quiso dar con todo el cariño de su corazón a una persona muy leal, muy responsable, muy trabajadora, y le dio la prestación máxima en el Seguro Social que pueden tener acceso los trabajadores, que es al régimen obligatorio del Seguro Social. Se lo dio. ¿Cuándo acabó lo bonito, lo bondadoso de esto? Cuando el SAT dijo, a ver, tienes un trabajador, lo tienes en el régimen obligatorio del Seguro Social, o sea, en el régimen estándar. ¿Te dije hace rato eso? Por favor, cúmpleme con las otras obligaciones. Pues claro. Entonces, la reflexión es, hoy día ya no lo tienes que meter aquí para ayudar a tu trabajador. Te dieron una facilidad, que es el programa. Tómalo. Mételo ahí. Mételo, o sea, por en lo supuesto. que vemos si te vuelven a llamar también. Difícilmente los van a volver a llamar. Precisamente ese es el sentido del programa. Pero la invitación, la recomendación o la exigencia que yo le haría a las autoridades es, espérame, o sea, ya hiciste un programa donde estás permitiendo que ciertos trabajadores tengan acceso a esto. Regúlalo también para efectos fiscales. Claro. Regúlalo claro. también para efectos de vivienda. Regúlalo también para efectos de prestación de servicios médicos externos, dicho sea INSABI. Sí. Porque habrá personas que tengan el servicio aquí y quieran ir al INSABI. ¿Por qué? No lo sé. Y entonces ahí el gobierno está pagando 2 veces, porque está pagándole acá la prestación de los servicios médicos al trabajador en el INSABI y aparte lo tiene acá cubriendo en el Seguro Social. No, pero no puedes inscribirte al INSABI si tienes número de seguridad social, ¿no? Es correcto. Si el INSABI es para quien no tiene... Quien no tiene nada. Nada. Quien no tiene nada. Ni Pemex, ni digamos en su caso el IPE, ni seguro, ni Pero aquí, mi Mario, el tema es, no solo es el trabajador doméstico, también son sus beneficiarios. Y entonces... ¿Y la ley no nos alcanza en ese sentido? No, todavía no. O sea, ojalá fuera todo... O sea, yo beneficiario del Seguro Social sí me puedo ir al INSABI. Podría ser, sí. Pues no debería. En un escenario del Si soy beneficiario del seguro, tengo seguro. Así es. Luego entonces no puedo ir al INSABI. Así es. Digo, pero, bueno, como se supone que son las cosas. En el deber ser, mi Mario, pero las cosas a veces no funcionan así. Y por eso es a lo mejor, vuelvo a la pregunta que amablemente me hiciste hace un momento. Oye, trabajador del hogar o patrón, ¿vale la pena meterse aquí? Sí, sí, por supuesto. O sea, métete a este programa porque sí te da prácticamente todos los beneficios de un trabajador oficial del Seguro Social, permíteme ponerlo así. Sin todas las obligaciones. Obligatorio del Seguro Social, sin todas las obligaciones. Entonces, precisamente por eso mi recomendación o mi llamada, mi exigencia ante las autoridades federales. Oye, si quieres componer las cosas, creo que vale la pena componerlo integral. Sí. O sea, ¿por qué? Porque los trabajadores del hogar, otra de las deficiencias que tiene este régimen, da algo muy bueno. 1, de acceso a pensiones. 2, acceso a la seguridad y acceso a otro tipo de prestaciones. Ya te las da, qué bueno. Pero no te da, por ejemplo, acceso a la vivienda. A lo mejor está limitado. Está limitado, exactamente. Está limitado. Entonces, creo que, y lo otro, que puede llegar a generar mal utilizado, como todo en la vida, mal utilizado este programa, podría llegar a generarle al patrón una complejidad más adelante en las cuestiones laborales, a menos de que él esté atento a cómo está reportando el trabajador.
Si el trabajador reporta una cosa y él lo da por consentido solo por pagar, le puede llegar a generar un conflicto eventualmente al patrón. ¿Qué le dirías a quienes, después de escucharte, yo sigo suscribiendo lo que dice Gonzalo? Es mi postura y creo que es un programa noble, creo que es un sector vulnerable y es un sector al que hay que atender. De acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero habrá quien no esté de acuerdo. Por supuesto. Y entonces, ¿qué le dirías a aquel que te pueda decir, pues qué padre, tienen todos los beneficios y ninguna obligación? ¿Qué les dirías? Yo les diría que entendería su postura, entendería su molestia del por qué este sector, que es vulnerable, tiene estas bondades. Pero entendamos que las políticas sociales son precisamente con esa intención. La política social es apoyar al más desprotegido. Habrá quien diga, no, no es que no son desprotegidos, o sea, son así porque quieren. De todos modos, es un sector que debe ser atendido y que al día de hoy no estaba atendido. Entonces yo creo que la política es plausible en ese sentido. Está apoyando un sector de la sociedad al que nadie había mirado para ayudarlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Aquellos que no les gusta, pues señores, yo creo que es parte de un levantamiento generalizado, de alzar la mano y decir, a ver, queremos condiciones iguales para todos. Pero eso significa todos volvámonos formales. Porque no puedo aventar la piedra sin yo estar en una formalidad también. Que seguramente muchos de los que seguramente podrían ser opositores a este programa son personas que posiblemente también se encuentren en algún tipo de informalidad. Sí, claro. Entonces yo diría, los van a ver. Yo creo que levantemos todos la mano y pidamos condiciones equitativas para todos, no iguales, porque no somos iguales, pero sí condiciones de mayor equilibrio, de mayor armonía entre los diferentes actores de la actividad económica en México. ¿Cómo inscribirlos? Entonces, ¿se requiere algún tipo de documento oficial para que sean incorporadas e incorporados? Documentación básica, Mario. ¿Cuáles? Credencial de lector, acta de nacimiento, CURP, es lo que principalmente se pide. ¿Y a dónde tienen que acudir en particular? En las delegaciones, en las delegaciones del Seguro Social, ahora sí en la que corresponda, la más cercana a su domicilio, para obtener el número, por un lado, en las administrativas. Y en las médicas, para ya una vez inscritos, ir a acudir por su carnet y todo esto. Pero a ver, antes de eso, y si yo vivo en una ciudad que no es cabecera municipal o regional y no hay ahí una delegación, ¿en dónde? Creo que ahí sí les recomendaría, por cuestiones de costo, acudir con algún contador que pudiera hacerles la tramitología para obtener su número de seguro social vía internet y por la parte administrativa y el pago de cuotas, o sea, todo sí era vía internet. Yo creo que a lo mejor en los lugares donde no hay una clínica del Seguro Social, o sea, lejana del Seguro Social. Pon tú que hay una clínica, pero si tú vas a una clínica del Seguro y le dices, oiga, es que me quiero incorporar, aquí no es. Sí, por supuesto. Vaya a la delegación administrativa. La delegación me queda a 50 kilómetros. Por internet. Acudan con un contador, él tiene el conocimiento, los elementos para apoyarles a hacer la tramitología, como patrono como trabajador, para obtener el número de seguro social e incorporarlo a este sistema. Y si no quiero ir con un contador y lo quiero hacer yo, ¿en dónde? En la página del IMSS, imss.gov.mx. IMSS.gov.mx. Ahí encuentran toda la documentación. Ahí hay que un enlace. Hay un tutorial, ahí está el programa, está un video y está todo disponible para que puedan inscribirse e incorporarse a este. Ahí te llevan régimen. de la manita. Es correcto. Ahí te dicen qué documentos, a dónde los tienes que llevar. Así es. O si los escaneas y los mandas como PDF en internet, no lo sé. No existe esa posibilidad, pero existe la posibilidad de que si el IMSS ya tiene, que lo tiene en muchos casos, ya grabados tus datos, tú solamente los incorporas y te dan tu número en regreso. O sea, no hay necesidad de escanear y mandarlo, fíjate. Es algo muy pues práctico. Está bien, eso elimina burocracia. Es correcto, así es. Burocracia, papeleo y cuánta cosa. Es correcto, así es. ¿Y del trabajador qué me requieren? Del trabajador, sus documentos identificatorios, realmente nada más es eso. Documentos identificatorios. Credencial de lector, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP. Son los documentos. Y me dices que emite una línea de captura. Cuando ya se va a generar el pago. Así es. Cada mes uno tiene que hacer un autorreporte, digámoslo así, un examen de conciencia. ¿Cuánto gané con un patrón? ¿Cuánto gané con otro? ¿Y cuánto gané con otro? ¿O con uno solamente? Y con los datos que yo dé, el número de días trabajados y el salario que yo manifiesto que percibí, con eso me dan mi línea de captura para que se haga el pago correspondiente. ¿Que eso es mes con mes? Eso es mes con mes, así Pero es. a ver, antes, cuando yo inscribo un trabajador, una trabajadora,
en la base de datos. Completo el trámite y ¿qué sucede? ¿Qué me dan para ir a mi vigencia de derechos? Es que es interesante aquí el asunto, Mario. Aquí no hay una vigencia de derechos por la inscripción. O sea, la vigencia de derechos se logra con el pago. En la inscripción no hay obligación, precisamente porque es parte de lo reprobable de este programa. Pues sí, que si no pago no tengo derecho. Exactamente, o sea, Tan. reprobable. O sea, pagué este mes, tengo derecho este mes. Así es. Para el otro, quién sabe. Es correcto, porque no hay como decir, los trabajadores normales, si no paga el patrón, el seguro va y le cobra. Sí, pero aquí a quién le cobra. Esto no va a pasar con los patrones. Por eso te digo que es parte de lo mejorable de este programa, porque no hay una vinculación. O sea, cualquiera puede sacar la línea de captura, tanto el patrón como el trabajador, pero no es vinculante. Si esta no se paga... Si esa no se paga, el trabajador pierde sus derechos, es correcto. Y si yo lo corrí hoy y ya no pago el mes que entra porque ya no ganó, ya no tiene seguro. Hay un plazo ¿De cuánto? que otorga, me parece que son 8 semanas, lo que te da. 2 meses. Así es, de que una vez habiendo concluido tu relación laboral, después de haber laborado al menos 6 meses, tienes derecho a los servicios médicos. Pero, pues, insisto. Sí, pero otra vez, puedes caer en el supuesto de que si no pagas. Otra vez, no. O sí, prácticamente es eso. No pagas, no hay servicio. Y eso es creo que lo mejorable de este programa. Pero la verdad, y es entendible, Mario, el problema es quién paga. No, es que cuesta, la atención médica cuesta detalle, mucho dinero, ¿no? Así es. Pero es preferible, fíjate, a tener un acuerdo con el patrón y págame esto, porque en caso de una enfermedad, yo creo que los que hemos padecido de alguna enfermedad o un familiar con enfermedad, es carísimo. Es donde nos damos cuenta que el Seguro Social, tendrá Sí. todos los defectos del mundo, Sí, pero es un te parote. permite un acceso a una seguridad en materia de salud, pues importante, que a veces muchos no tenemos para pagar, sobre todo tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas, o ya de las que podemos llamar, dicho coloquialmente, pues muy difíciles, no muy duras. Pues yo te aprecio mucho, Gonzalo. Con todo gusto. Juárez López, contador consentidísimo de este programa. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros, que nos regales tu tiempo y tus conocimientos. Claro que sí. Y por supuesto yo también soy entusiasta de este programa que creo que hay que apoyar, que hay que seguir difundiendo y que hay que exhortar a que nos inscribamos, ¿no? Patrones y patronas sumen a sus trabajadoras y trabajadores del hogar a este programa piloto del seguro. Muchas gracias, querido Gonzalo. Todo Ven gusto, pronto. Lo haremos, Mario. Claro Gracias, Gonzalo. Gracias a usted por el favor de su atención. Me voy, pero nunca me voy sin antes agradecer a quienes hacen la televisión. Son mis compañeros, todos, del staff matutino de TV+. Muchas gracias, muchachos. Recuerda que es una producción de Luis Álvarez. Hasta el próximo Soluciones.